Está circulando. La mejor decisión depende de la mejor información. Marilia, Erika y el elemental Jackson ya aquí para ofrecernos el Está Circulando de hoy. Buenos días, niñitos. Buenos días, Mingo. Buenos Muy días. buenos Erika. días. ¿Cómo Amigos. están? ¿Cómo amanecen? Bueno, Mingo, creo que hay dos temas importantes. Bueno, creo que hay como tres temas. Sigue el problema de la gasolina. Sí. El Bolívar, la devaluación del Bolívar, El dólar. y bueno, y los nuevos casos de COVID-19 anunciados por Delcy Rodríguez. Pero en cuanto a lo de la gasolina, hay una noticia que aparece publicada en el Pitazo y es precisamente que la planta el Palito comenzó ya tengo entendido que la armaron a punta de equipos y maquinarias que fueron trayendo de otras refinadoras, de otras refinerías, y el Palito entró en funcionamiento. Arrancan la planta de creo catalítico. El proceso de arranque estuvo supervisado por el vicepresidente sectorial para el área, Tarek El Aizami, quien durante una visita realizada a El Palito recorrió el río Sanchón y constató que el afluente que alimenta la planta de PDVSA en Puerto Cabello está seco. Ahí Entonces, les dejo eso. Pues no sé, porque La pregunta que se harán muchos venezolanos, ¿vamos a tener gasolina? bueno, recordemos que eso tenía varios meses intentándose reactivar esa refinería. El problema de la gasolina se agrava. Y de hecho diseñaron un esquema de Por placa, va a ser Sí. gasolina por Con placa. relación a eso del Palito, un saludo a Juan Fernández. Él me dice lo siguiente: del Palito la información que tengo es que arrancaron las unidades más simples, las destiladoras, pero esas no producen gasolina, solo jet fuel, diésel y full oil. Necesitan el FCC para producir gasolina y esa planta no ha arrancado. En el mejor de los casos, entre 40 y 50 mil barriles de gasolina, si todo marcha bien y hay continuidad operacional. Tanto Amuay como Cardón, hasta problemas de abastecimiento de agua tienen, indispensable para operar las refinerías y generar vapor. Bueno, eso es parte de lo que decía, el río que recorrió el Aizami, el río Sanchón, está ¿Y seco. Bueno. Entonces, quedamos Bueno, en las mismas. pero hay buenas noticias según el régimen, ¿no? Según, Sí. El gobierno de López Obrador está dispuesto a mandar gasolina, a hacer envíos de gasolina, a pesar de todos los riesgos que esto implica, ¿no? No sé cómo verá Trump esta posición del gobierno mexicano, más si tomamos en cuenta que el gobierno de Trump fue el que de alguna manera compensó la decisión de México de no completar los barriles de los 400,000 barriles de petróleo que diariamente tenía que reducir para que se lograra el acuerdo de la OPEP. Entonces Trump aportó, bueno, nosotros damos la diferencia para que esto se dé. Entonces ahí esa relación de Trump-México se va a ver bien más turbia de lo que está, bien comprometida por esta decisión, que no sé si, por cierto, es una empresa mexicana de poco nivel, aparentemente desconocida. Se está hablando de que aparentemente el régimen de Nicolás Maduro, en un acuerdo que firmaron el 17 de marzo, un contrato, se comprometió a entregarle 5 millones de barriles de petróleo a esta empresa a cambio de gasolina. Y también la agencia Bloomberg había reseñado que al país deberían haber llegado este pasado domingo 700,000 barriles de gasolina. Sí. Esa información no la tenemos en concreto si llegaron, si no llegaron. Aparentemente es gasolina de 91 octanos. bueno, el asunto es que tuvieron que diseñar este esquema para... Aquí lo tenemos, que es por placa, que cada vez se agudiza más, que piden salvoconductos con número de placa. Y quedó de la siguiente forma: lunes 0 y 9, martes 8 y 1, miércoles 7 y 2, jueves 6 y 3, viernes 5 y 4. La venta de gasolina los fines de semana depende de cada estación de servicio. Bueno, el asunto es que las colas de verdad son las filas de carros. Conozco el caso de una persona que intentó echar gasolina este fin de semana en la estación de servicio que se encuentra cerca del centro comercial San Ignacio. La fila comenzaba en la Cotamil. Pasó un promedio de 15 horas y pues no lo logró. Sí. Entiendo que el promedio es más o menos ese, aquí en Caracas. Exacto. Hay gente que ha pasado incluso un día completo, 2 días, pero el asunto es que... Y recordemos lo que están cobrando también. Sí.
Imagínate. En dólares, ¿no? en En dólares. promedio yo creo que De $2 el litro. El litro de gasolina. Ya. Y eso está pasando en cuarentena, donde la movilización vehicular es reducida, donde... Imagínate si no hubiese pasado esto del COVID-19. Sí, El escenario fuera dantesco. catastrófico. Es verdad, Jackson, es verdad. En medio de la pandemia la gente sale Y mucha desesperada gente para se- surtirse, ¿no? Claro, muchas personas se preguntan, pero ¿para qué la gasolina en medio de una cuarentena cuando las personas tienen que estar en sus casas? Pero recordemos que la alimentación de nosotros es transportada por Así vehículos, es terrestre, entonces ¿dónde vamos a quedar? La escasez de alimentos va a ser peor. Y hay una gran pregunta que gravita sobre todo esto que ustedes están comentando. Bueno, qué chévere que esté pasando todo eso, porque con eso salimos de Maduro, ¿verdad? Seguimos ahorcando cada vez más a Maduro, o estamos ahorcando cada vez más a Venezuela. Necesitamos la gasolina para que nos lleguen los alimentos. No, vamos a morirnos de hambre, porque si nos morimos de hambre, sacamos a Maduro. Eso es un planteamiento. O es que ya el país estaba tan destruido que... No, esto no tiene nada que ver con las sanciones, por amor de Dios. Hay una discusión en la calle sobre ese Sí. particular, que no sé, los traigo aquí a colación Bueno, la a nuestra situación mesa de la- trabajo para saber la opinión ¿Con de qué ustedes. empezamos? pues, ¿no? Con la situación de las refinerías. Sí, Están El en el caos de la piso. refinería. Eso tiene que ver con las sanciones. Claro. Si tú pierdes la capacidad de tú mismo producir, eso no tiene nada que ver con las sanciones. claro. O sea, Claro, eso no tiene nada eh, que ver con las sanciones. Tú mismo, la falta de mantenimiento de esa importante Claro. refinería. Y las o inversiones sea, a tiempo. tú eres el responsable porque tú eres el que maneja eso. Eso no tiene nada que ver con las sanciones. ¿Cuánto tiempo tienen las sanciones? ¿Del año pasado? ¿Mitad de año del año pasado? Exacto. Pero Maduro va a renunciar. O sea, hay que jalarle bolas a Maduro para que renuncie. No, Porque el no país va a está ya colapsado. Estamos llegando al llegadero. Ya creo que el país está paralizado. exprimiendo No vamos por a todos suponer, lados. oye, mira, va a funcionar el palito. No, ahora de que se destroce el palito. Vamos a poner una bomba al palito para que No. no tengamos gasolina. Y terminemos entonces aquí yo de pienso sacar a que Maduro. no. Maduro Pero- no va a salir. pero fíjate- Maduro no va a renunciar, ya lo ha dicho 1000 veces y ya con sus actuaciones sabemos que no se va a ir. No. Ni por la puerta de atrás. Ayer estuvo en el Entonces, ¿qué cuartel de hacemos? la montaña, ¿no? Ni con las propuestas de Estados Unidos. Ajá, en el Sí, cuartel de la celebrando montaña. con la Ayer El milicia. estuvo 13. con... Que era parte de lo que me llamaba la atención Sí. del discurso, que manténganse en casa, que estamos en cuarentena, dijo que podía haber un pico de contagio muy significantes para las semanas entrantes, pero tenías a la milicia ahí reunida, Ujú. Sí. celebrando. Sí, entonces pero volviendo a tu punto, Mingo, y yo coincido con Jackson, la escasez que estamos viviendo en este momento es producto precisamente De la al destrucción que deterioro, hicieron ellos. al Claro. deterioro de la empresa. O sea, Sí. esto Claro. no estaríamos viviendo estas filas inmensas de vehículos tratando de abastecerse de gasolina si no hubiese, si las plantas, si las refinerías, si la producción de petróleo no hubiera caído y no estuviese en las condiciones en las que se encuentra Porque actualmente. cuando tú argumentas eso- No es la sanción. Si argumentas que son las sanciones, si argumentases que son las sanciones, estás casi que apoyando la tesis de este régimen que dice, por culpa de las sanciones no tenemos alimentos, no tenemos medicinas, ni no agua, ni tenemos... luz, ni- Nada. Son las sanciones. No, Ajá, señores, no, son señor. los 20 Es que la años que falta de llevan ellos gasolina, destruyendo Erika, el país. Erika, es que la falta de gasolina, esa falta de gasolina, ese tema de las sanciones lo puede argumentar de repente Cuba, porque no produce petróleo. No. O sea, pero un país petrolero que la PDVSA era la tercera, cuarta empresa en el mundo, mundo. a nivel o sea, Sí. Era tú vas a nuestra culpar joya que no de tienes la gasolina corona. porque te dieron, no, tú eres un país petrolero. Era la joya de la corona de este país. Entonces, bueno, y Bueno. por eso entonces pasamos al otro escenario, un dólar, un bolívar que se devalúa y llega ayer a los 137.000 bolívares. Incluso Ese el es el paralelo. oficial Ujú. supera Los 100.000. los 100.000 bolívares. El Banco Central lo tiene publicado en su página y llega a 101.000 bolívares. Comportamiento extraño. Un Sí. comportamiento que Muy extraño. se devaluó, se pulverizó el bolívar. se La pulver- inflación de abril va a ser terrible. Y bueno, lo- y sin embargo ayer entonces Delcy anuncia sus nuevos casos de COVID-19, 8 nuevos casos, los atribuyen a empresa privada, Sí. a empleados de una empresa privada que Nicolás Maduro se encargó de decir que es una reconocida empresa de alimentos que se niega o oculta los nombres tras este foco peligroso laboral. Entonces, bueno, son 8 nuevos casos. Sí, llegamos a 189 casos, lo que se registran hasta ayer, las declaraciones que daba Delcy Rodríguez de COVID-19 en nuestro país, más todas las personas los venezolanos que están retornando. Recordemos en la situación en el Táchira, más de 4.000 venezolanos han llegado por el puente internacional Simón Bolívar, los cuales han sido atendidos de una manera extraña también.
Sí, lo están aparentemente, según versión de diputados de la oposición que están manejando esta información en el estado Táchira, las personas que ingresan por el puente internacional Simón Bolívar son distribuidos en centros no adecuados, con las que no reúnen las condiciones necesarias para que este tipo de cuarentena especial que tienen que tener estas personas se cumplan. Están hacinados. Están hacinados. Entonces la gente hay servicios. la gente para no caer en ese tipo de situaciones usa las trochas con Para el riesgo que regresarse. esto implica, ¿no? Pero Hay me- niñitos allí, Sí, mujeres todas las embarazadas. edades, todas las edades Sí. están pasando por esa delicada situación. Pero a mí sigue llamándome poderosamente la atención cómo hacen los anuncios de Elsie Rodríguez, porque ella menciona las cifras de los nuevos contagios y después se enfoca En Estados Unidos, Colombia y Brasil. Lo estamos Cómo diciendo ayer. están, bueno, en unas condiciones casi que ellos a punto de brindarle asesoría, Sí. porque el manejo que hemos tenido, que ha tenido Venezuela en relación con el Ha sido COVID-19, el pues ha mejor. sido exitoso. Sí. Bueno, la cifra internacional del COVID-19 ya pasaron los 2 millones de casos de personas contagiadas por esta pandemia. Estas son cifras del Centro de Ciencia e Ingeniería del Sistema de la Universidad de Johns Hopkins, que está haciendo el seguimiento de esta información. Según ellos, el número de personas afectadas por el COVID-19 se ha duplicado. Esta cifra duplica la que se registró el pasado 3 de abril. ¿Entiendes? Esa es la referencia. Y habla de que hay 448.655 afectados que se han recuperado. Esta cifra también es importante. Estamos hablando más del 25% de las personas que fueron contagiadas por esta pandemia y lamentablemente Estados Unidos es el país que tiene más contagiados, 682.000. Lo cierto del caso es que esta maldita peste china hace que los regímenes autoritarios, autocráticos, tengan un mayor control social de sus habitantes, de sus ciudadanos, y mermen las libertades universalmente concedidas, lamentablemente. Es así, Mingo. Y hablando de Y China, la libertad de hay que- expresión incluso, claro. porque en Claro. estos momentos como estos es importante la información A eso me refiero. y la ocultan. No, y hay que agradecerle a China todo el apoyo que nos está dando. Sí. Siempre insisto, se parece mucho a lo del comunismo. Te dobla las rodillas. Exacto. para Quiebra Sí, las querido amigo. rodillas. Bueno, niñitos, mucho juicio, muchos fundamentos. Se acabó la visita y será hasta mañana. Enseguida regresamos por todos los medios con Mingo.